La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María, hola Cafetera. Soy Jorge, tengo 20 años y todavía no he encontrado a nadie tan millennial como yo, siendo mecenas. Soy mecenas desde verano, casi desde el principio, porque me parece muy necesario el tipo de periodismo que hacéis tan independiente y con mirada crítica. Justamente acabo de llegar de Erasmus, de Holanda. He estado allí desde septiembre y la cafetera me ha servido como hilo de Ariadna para estar conectado con la actualidad de España. Muchas gracias por el trabajo que hacéis y seguir así. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Bueno, en primer lugar, los que pedimos independencia al Poder Fiscal no nos dedicamos a comentar lo que hacen los fiscales, en primer lugar, ¿no? En todo caso, estoy totalmente de acuerdo con José Manuel Villegas, como entenderá, de lo que ha declarado esta mañana. En todo caso, sí que es verdad que nosotros lo que queremos es que se cumplan los pactos. Y Ciudadanos ya cumplió el pacto en Murcia. Yo respetaré siempre las decisiones de los tribunales. Hay otros que no lo hacen, pero yo no voy a empezar a discutir sobre si unas decisiones me gustan o no me gustan. Hay que respetarlas siempre, porque esto forma parte de las reglas de juego de la democracia y de las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos. Bueno, pues lamentable. Se dice mucho que la justicia es igual para todos y creo que se demuestra hoy que eso no es verdad. Si la justicia fuera igual para todos, significaría que cualquier ciudadano corriente de nuestro país podría robar dinero público utilizando la Casa Real como tarjeta de visita, podría prevaricar, malversar fondos públicos, estafar Hacienda, hacer fraude a las administraciones públicas y luego irse a Suiza a vivir pues alegremente y tranquilamente con el dinero que ha robado. Evidentemente una persona de a pie no se libra de semejantes cosas y por lo tanto es lamentable que se siga demostrando que las sentencias dependen del color de la sangre que tiene cada uno. Gracias, señor ministro. Coincido en la importancia de las relaciones con Argentina. Recuerdo su primera declaración en esta Cámara cuando dijo que los recientes cambios políticos en Brasil y Argentina eran una oportunidad para que España estrechara lazos. A mí me preocupó que usted le llamara cambio político a lo que fue un golpe institucional contra el gobierno democráticamente elegido en Brasil y me preocupó que supeditara las relaciones con el gobierno argentino a la afinidad ideológica. En mi opinión, esa es la diferencia entre una política exterior de país o una política exterior de partido. Gracias, señora presidenta. Señoría, España siempre ha querido tener una relación de Estado a Estado con Argentina, pero, como se dice vulgarmente, hace falta dos para bailar el tango. Y cuando uno no quiere, el otro no puede bailarlo. Ahora, con el presidente Macri, Argentina vuelve a participar en la sociedad internacional, vuelve a participar en la cooperación internacional y acepta y aporta una política que no tiene nada que ver con el populismo o que no tiene nada que ver con el proteccionismo. Buenos días, cafetera. Sí, he visto que la palabra del hashtag está seduciendo mucho a los primeros internautas que se están conectando a esta hora a la cafetera. Sí, veo que seduce más, os llama más que el café. Sexo en la cafetera. Hoy es viernes, vamos a hablar de cultura, de literatura, de amor, de sexo. Y lo vamos a hacer aquí en la cafetera. Tenemos muchísimas cosas interesantes de las que hablar. Ahora os cuento un poco en qué consiste exactamente la propuesta y por qué además hemos elegido un hashtag provocador también,
que tiene algo de disruptivo, de atrevido. Fijaos, ¿dónde estaremos, en qué sociedad estaremos que colocar la palabra sexo en el hashtag provoca un cierto debate, incluso aquí en el equipo? María.es, muy buenos días, María Muy Navarro. buenos días. Te quejarás de jefe. ¿Sabéis el ejercicio que le ha tocado hacer a María.es? Mis deberes. Cuéntalo, ¿cuáles han sido tus deberes? Pues mis deberes han sido descargarme un libro que se llama Zoe en Horizontal y leérmelo. Un libro que recomendamos desde aquí y que no os va a dejar indiferentes. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Tú has decidido no leértelo. Yo sigo con Madame Bovary. Sigue de observador. Sí. Te has quedado con aquello, como ayer te dije, que eras un poco decimonónico, generacionalmente un poquito pacato, que escuchases la COPE, has dicho, pues ya no participo. Si alguien quiere hoy, en todo caso, escuchar un programa con moralina, mejor que cambie a Radio María, porque aquí tenemos algunas cosas de las que hablar que, insisto, son provocadoras. Vamos a hablar con la autora de ese libro, con Zoe Swinger. Ha escrito un libro muy interesante. Es una novela que tiene una trama novelada, con una historia de misterio, es curiosa. Se llama Zoe en Horizontal, de la editorial Random Penguin. Y lo que cuenta son sus experiencias, es una chica joven, sus experiencias en locales de intercambio de pareja, de swingers, que es el concepto, es como se conoce a los locales de intercambio de parejas, o el concepto este en fin, el sexo, más allá de otro tipo de consideraciones de intercambio. Y entonces ha escrito un libro novelando eso, pero explicando algunas de esas historias. Y nos ha parecido muy relevante. Nosotros lo conocimos a través de un amigo tuitero, a través de Dios Tuitero, que seguro que lo conocéis todos. A ver si conseguimos también arrancarle unas palabras a Dios Tuitero hoy. Pues conocimos el libro porque Dios Tuitero lo había tuiteado y es una propuesta valiente, provocadora, nos gusta y muy de la cafetera, muy... A ver qué pasa hoy. Así que tenemos algunos... En fin, hoy seguro que algunos trolls se van a quedar así un poquitito... Pero paralelamente tenemos muchas cosas de las que hablar de actualidad. Hoy tenemos en las mismas portadas, tenemos las consecuencias y también el debate que ha generado esas, bueno, lo que hemos conocido en torno a la sentencia de la Infanta y de Urdangarín. Sabéis que a la espera de que suceda en el recurso ante el Tribunal Supremo, no va a tener que entrar en prisión el señor Urdangarín. Esto ha provocado un cierto revuelo político y mucho debate ciudadano. Ha provocado un debate social muy importante que se detecta fácilmente en las redes sociales, también entre los oyentes de este programa, así que podemos pasar a comentarlo si queréis. Hashtag sexo en la cafetera. Hay quien dice, observando lo de Urdangarín, más que sexo lo que hay es porno en la vida política española. Sexo en la cafetera, almohadilla sexo en la cafetera. Os pedimos que utilicéis el hashtag para comentar el programa, allí se generan auténticos debates paralelos. Y además tenéis un número de teléfono, el 627-002-002, 627-002-002. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás diciendo? Dice Pilar que no son horas para sexo. ¿Quién ha dicho eso? ¿El sexo es buena? No, Pilar CR. Bueno, de hecho los que las escuchan esta noche... En primer lugar, efectivamente, hay mucha gente que está fuera de España escuchando el programa. Un saludo muy especial, por cierto, para nuestros oyentes expatriados, que a lo mejor ahora les pilla por la noche. Pero en todo caso, por la mañana, por la tarde, por la noche, cualquier hora es buena. Cualquier hora es buena para el sexo. Querida Pilar, otra cosa es que os pilla ahora mismo. Lo dices además con un tono reverendo, es muy raro. Sí, soy el reverendo. A ver, como María Deportes me va a mandar al sofá después de este programa. Sí. ¿Qué me miras así, Emilio? El sexo es bonito, el sexo es divertido, el sexo es atrevido. ¡El sexo es de izquierdas! Me está mirando con cara rara, no sé, no te preocupes. Luego ya ponemos el jingle de los preservativos. Pero es que hay una moralina, es increíble cómo la moralina ha conseguido... Dice, mira, Daniel, eso, Fer, alegría para el cuerpo, cualquier hora es buena. ¿Cómo? El sexo no tiene horas, dice la punta del iceberg. Insisto, hasta en el sofá, Ubelán, venga. Bueno, en fin. Sexo como gancho, hoy escucha el programa hasta Eduardo Inda, dice Elena Noruega. Bueno, pero eso será después en el programa, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. De hecho, había un debate en torno al hashtag, porque había una cosa muy interesante que había surgido, habíamos planteado al grupo hashtag, ¿qué palabras, qué juego de palabras podíamos utilizar hoy? Y me gustaba mucho uno que había propuesto Juan Rodríguez Vita,
poliamor de otro mundo, amor orbital, decía Enfermero Salesa. También decía, vamos a joder otros planetas, la cafetera vamos a joder otros planetas. Porque es que sabéis que la NASA ha anunciado un descubrimiento científico formidable, unos exoplanetas, planetas lejanos que podrían tener cualidades similares a los de nuestro pequeño sistema solar, podrían parecerse en cierta forma, lo cual ha dado lugar a muchas especulaciones sobre si podríamos encontrar en ellos un lugar en el que extender y urbanizar. ¿Hay sexo en otros planetas? Es la pregunta. Era parte del hashtag que proponían, poliamor orbital, cambiemos de mundo, otro mundo apetece, Operación Lúnica, la cafetera de las galaxias, no admite fronteras, amor de otro planeta, los 7 sexoplanetas, sexoplaneta en la cafetera, Star Swinger, en fin, han surgido muchos más hashtags que cualquier día normal, vosotros sabréis. Y esta es la hora en que la COPE conecta con la cafetera, dice Esperanza Aguirre. Pues de todo eso tenemos que hablar, pero vamos a hablar también con una astrónoma, porque más allá de la broma, más allá de la risa, de la ironía y más allá de que hablemos de sexo hoy en el programa también un ratito, hacia el final del programa, pero es verdad que este es un descubrimiento científico importantísimo y vamos a hablar con una española que ha estado trabajando en el desierto de Atacama, precisamente, es astrónoma y ha estado trabajando precisamente observando las estrellas. Somos tan poca cosa cuando miramos hacia el exterior que vamos a charlar con ella para que nos explique exactamente en qué consiste este descubrimiento y qué esperanzas podemos tener más allá de todo con lo que se ha estado especulando precisamente sobre si podría permitir vida, si, en fin, podría... Ya os podéis imaginar, ¿no? Todo el debate que conocéis perfectamente. Así que hablaremos con ella en un ratito. Pero antes, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. C'est toi que je vois. Sí, están a 40 años luz. Tendríamos que estar 300.000 años viajando para llegar a uno de esos planetas. Da una cierta esperanza que estén tan lejos, porque si no ya habría alguno que seguro... probablemente esté haciendo cálculos para ver cuánto de urbanizable es el terreno que nos espera y seguramente habrá más de un negacionista diciendo, bueno, al fin y al cabo tenemos otros planetas a los que huir si terminamos de destrozar este. No tenemos esa esperanza, no es eso lo que nos están anunciando los científicos, pero sí se nos está diciendo algo. Ese descubrimiento y el anuncio de ese descubrimiento nos está hablando de algo como seres humanos, ¿no? La gigantesca evolución, el gigantesco desarrollo del que hemos sido capaces los seres humanos, que en unos pocos años hemos sido capaces de poner la mirada a miles de años luz. Y hemos sido capaces de detectar unos planetas que podrían tener, en fin, unas características, bueno, todavía todo es muy basado en hipótesis, pero esto nos habla del ser humano, ¿no? Y de la enorme evolución del ser humano, además de decirnos y recordarnos una vez más también lo pequeñitos que somos en la gigantesca dimensión del universo. Lo cual hace que los problemas a veces que vemos tan importantes, tan grandes, tengamos que ser conscientes de que a lo mejor quizá en el gigantesco universo no son tan relevantes, ¿no? No son tan importantes. Bueno, son importantes para uno, que no es poca cosa, pero está muy bien. Bueno, y hoy, sin duda, se pone el foco mediático de la agenda setting colocada en torno a la corrupción. 2 casos llamativamente se producen, conocemos el desenlace de los dos de forma paralela. Bueno, tú que eres muy amigo, Emilio, de las conspiraciones, me dirás que tiene algo que ver, que se haya conocido en la sentencia, además una sentencia relativamente dura para lo que se esperaba en el caso de las tarjetas Black, y, en fin, la propuesta de la Sala de la Audiencia Provincial de Baleares, que deja en libertad sin fianza y además con pasaporte a Urdangarín
dos sentencias que se producen de forma paralela. ¿Qué te ha parecido esto? Bueno, yo no creo en las casualidades. Un juez que tiene en sus manos una sentencia que puede tener ese arrastre mediático, evidentemente, el día que decide hacerla pública, tiene un poder político también en las manos, y en este caso no solo han sido estas dos sentencias, sino le podemos añadir, y quizá dirigida a otro tipo de público, la sentencia del pederasta de Ciudad Lineal. Es decir, cosas que generan mucha atención o desvían mucha atención, ¿no? Y que es bastante curioso que coincidan en una misma mañana. Sí, dice Luke Val en internet, dice contraprogramación pura y dura, ¿no? Y yo no soy muy amigo de las conspiraciones, porque creo que sobre el papel las cosas siempre parece que van a salir de una manera y luego es muy difícil, que la vida real te va llevando por diversos caminos, nunca sabes cómo. Pero la confluencia de ciertas cosas, es decir, no hace falta que haya una llamada directa de la Casa Real de, oiga, sáquenme también un par de sentencias más que parezca que esto... No hace falta que eso se produzca, porque está extendido en ciertos... digamos, en cierta vida institucional, que es conveniente que la gente, en esa desconfianza que se ha instalado sobre la judicatura, etcétera, tal, bueno, pues si esto coincide con cómo va a salir también la sentencia. Por otra parte, la sentencia del caso no es firme, la sentencia de las tarjetas Black, con lo cual parece muy dura, pero ya veremos a ver en qué queda después en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal Supremo, porque es como que le han pasado la patata caliente, ¿no? De, no, nosotros no vamos a sacar la misma sentencia que el día de Urdangarín, dejando a todos libres. Pero luego ya veremos a ver qué hace el Supremo dentro de 2, 3, 5, 6 meses, ¿no? Yo creo que si miramos las portadas y tratamos de hacer desaparecer, por ejemplo, la sentencia de las tarjetas Black y en qué se convertiría la presencia del caso Urdangarín, ¿no? Pues en ese caso, evidentemente, dominaría mucho más las portadas de lo que lo está haciendo. Y además hay algo en esas dos sentencias que parece que van dirigidas a dos públicos distintos. Quiero decir, a la que han acompañado a la decisión de que Urdangarín no vaya a la cárcel, ¿no? Está la de las tarjetas Black, que digamos que podría ir orientada a un público más republicano, ¿no? Que es una satisfacción y que es una forma de decir a la vez que el sistema judicial está funcionando contra los poderosos. Y por otro lado está la del pederasta, que va dirigido a un público más de los programas matinales, ¿no? De televisión, que generan mucha audiencia este tipo de sucesos, y se trata de que la conversación social de hoy pues incluya otras cosas, ¿no? Y en este caso no esté tan centrada en la indignación que ha producido entre mucha gente el hecho de que Iñaki Urdangarín haya evitado la cárcel, ¿no? Sentencias a la carta, dicen en Twitter, pura contraprogramación. Y es verdad que hay una cierta paradoja, ¿no? Lo vemos hoy en la portada de el periódico El País. Dice: buen día desde las luces. Que, bueno, es que veo algunos comentarios, pero van cortinas de humo, dice la contraprogramación. Dice, esto sí que hoy hemos descubierto cómo se han alineado los planetas y cómo se alinean también las decisiones judiciales. Bueno, dice el periódico El País en su portada: Rato y Blesa condenados a prisión por las tarjetas Black. Cárcel para los 65 acusados, 4 años y medio para el exministro y 6 para el expresidente de Caja Madrid. Es increíble que el milagro económico español acabe entre rejas. Una cosa. Urdangarín queda en libertad sin fianza y podrá vivir en Suiza, dice también el periódico El País. La sala solo impone al exduque de Palma una comparecencia mensual. Y también otra noticia judicial: los relevos en la Fiscalía avivan las denuncias de presiones políticas. Y otra noticia judicial, y ahí acaba la portada, no le caben más noticias. Pena de 70 años para el pederasta de Ciudad Lineal. ¿Se han alineado o no se han alineado los planetas? Les étoiles sont là, sont là. Bueno, también es que nos estaban diciendo, pero es un comentario, es un poco homófobo, pero dice: nos están dando por saco con la judicatura, vamos a hablar de sexo en la cafetera. Bueno, pero es verdad, hay un enorme revuelo en torno a esto y os podéis imaginar, ocupa todas las portadas, todas. Will you follow me down? Esto de las sentencias yo lo colecciono desde hace años, porque no son solo sentencias, son a veces redadas. Yo recuerdo que en el año 2006, cuando se estaba negociando el Estatut de Cataluña, los dos momentos más críticos de la negociación del Estatut coincidieron con el caso Afinsa, que afectaba a 400.000 personas y que sería un juez de estapa que se viene abajo, y con el caso Malaya en Marbella, ¿no? Y quiero decir, cuando alguien tiene ese poder en las manos,
pues si está, digamos, relativamente cerca de la política, tiene esa capacidad. Y en el caso de las tarjetas Black, como decías antes, yo creo que también hay un poco de sobreactuación, ¿no? Porque son el 0,00002 del dinero del agujero de Bankia, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con el resto del 99,8, porque esta sentencia que parece así de agresiva, pero representa la nada, es es polvo de estrellas en ese universo de corrupción que han sido los 23.000 millones de... Lo que ha tenido tanta notoriedad porque daba tanto juego mediático y popular, eso ha servido para que todo el mundo estemos fijándonos en el dedo, en la peculiaridad. Bueno, alguien que se ha gastado en una tarjeta Black, que se ha ido a un local nocturno y se ha gastado después en una farmacia, lo cual daba que pensar, y nos hablaba de la vida, bueno, iba a decir, de la vida sexual, de la vida privada, de la vida personal, además de estos señores que, oye, eran unos tipos todos muy poderosos, y de pronto les hemos rascado y hemos visto una cierta forma de ruindad, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes, tío, ser tan ruin de tirar de una tarjeta de gastos de representación para irte de copas o de cena o a comprar cualquier cosa, ¿no? Pero ha sido más el espectáculo alrededor que en realidad el peso del robo, el peso de tal, para lo que ha supuesto, por ejemplo, el rescate de las entidades financieras, ¿no? O sea, paralelamente, dice, todo el mundo espera un gran escarnio público de esta gente, pero paralelamente el gran drama para las cuentas públicas y con las consecuencias que eso tiene para los ciudadanos está en otro lado totalmente diferente, ¿no? También yo creo que es importante la transversalidad, ¿no? Aquí hay políticos de todos los partidos, miembros de corporaciones empresariales, sindicatos, ¿no? Que qué grave es que un representante de los trabajadores haya utilizado esas tarjetas, ¿no? Y que incluso en el juicio alguno haya dicho que él no lo había usado, que se la duplicaron y que alguien estaba gastando dinero sin que fuera él, ¿no? Y yo creo que sí que es un síntoma de hasta dónde llegó la burbuja inmobiliaria y todo lo que llegó a corromper, ¿no? Porque en este caso, si vemos la lista de quienes están implicados en el caso de las tarjetas Black, ahí han llegado una especie de convergencia de múltiples núcleos de poder, ¿no? Que ahora están soltando las manos de todo eso como si no hubieran pasado ni por allí. Bueno, tenía algo también de interesante sociológicamente ver el retrato, la fotografía de todos los que estaban sentados en el banquillo, ¿no? Porque era como la reunión de un consejo de administración a lo grande. Cárcel para Blesa y Rato, primeros beneficiarios de las Black, dice el periódico ABC en su portada. Se le ha olvidado lo que ha pasado con Urdangarín. Debe estar en páginas interiores. El expresidente de Caja Madrid es condenado a 6 años por idear las tarjetas opacas y su sucesor a 4,5 por perpetuarlas, consciente del fraude y de que perjudicaban claramente a la entidad, dice el periódico ABC en su portada, con una fotografía de estos dos destacados antes, bueno, partícipes de la vida política, pública, española y económica. El periódico El Mundo. Castigo ejemplar a la codicia. Sentencia de la Audiencia Nacional contra los 65 acusados por las tarjetas Black. Blesa condenado a 6 años de cárcel y Rato a 4,5 por montar en Caja Madrid una red de distracción de fondos. Lo que parece una operación de distracción es tanto titular teniendo a Urdangarín en pequeñito. Urdangarín podrá esperar en Ginebra la decisión del Supremo. La audiencia de Palma le deja en libertad sin fianza. Tendrá que presentarse ante el juez una vez al mes. Una vez al mes, no está mal. Ayer Íñigo Errejón le preguntaron... le preguntaron a Pablo Echenique por este asunto sobre la infanta. ¿Qué le parecía, Pablo Echenique? Bueno, pues lamentable. Se dice mucho que la justicia es igual para todos y creo que se demuestra hoy que eso no es verdad. Si la justicia fuera igual para todos, significaría que cualquier ciudadano corriente de nuestro país podría robar dinero público utilizando la Casa Real como tarjeta de visita, podría prevaricar, malversar fondos públicos, estafar Hacienda, hacer fraude a las administraciones públicas y luego irse a Suiza a vivir pues alegremente y tranquilamente con el dinero que ha robado. Evidentemente una persona de a pie no se libra de semejantes cosas y por lo tanto es lamentable que se siga demostrando que las sentencias dependen del color de la sangre que tiene cada uno. El caso de las Black se salda con penas de 121 años de cárcel. Anticorrupción valorará el riesgo de fuga para pedir medidas contra Blesa, dice el periódico La Razón en su portada. También el fiscal saliente de Murcia acota las presiones a artículos insultantes en la prensa. Dice, ¿sabéis que ha habido un cambio en la Fiscalía? Bueno, aquí también suceden algunas cosas.
A mí me preocupa, porque es verdad que el debate social, hay mucha preocupación por la forma en la que el gobierno ha cambiado de pronto a un montón de fiscales. Era algo que estaba planificado, porque teníamos un gobierno en funciones, eso se había paralizado, y entre otros afectados, sabéis, al fiscal que estaba persiguiendo al presidente de Murcia, y entonces ha habido quien ha querido ver en esto una gran conspiración para apartar de la fiscalía. El propio fiscal saliente ha denunciado presiones muy fuertes, pero es verdad, dice el periódico La Razón, ahora los está acotando a artículos que han sido muy insultantes, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba previsto este cambio en honor a la verdad. De la misma forma que en honor a la verdad hay que decir que el que le sucede al fiscal de Murcia es otro fiscal que también persiguió en el caso Casinos, creo que es, en uno de estos, que también estuvo persiguiendo al presidente de Murcia. Así que el Partido Popular de Murcia estaba espantado con el cambio, no estaba precisamente tranquilo, ¿no? Lo digo porque probablemente, desde luego estoy convencido de que detrás de la operación de cambio de fiscales muchos han sido puestos. El fiscal anticorrupción, dicen, no tiene experiencia, pero paralelamente ha sido el único que manejó un equipo de 300 fiscales. Probablemente ha habido manejos para que el tipo de fiscales sean cómodos para el gobierno. No me cabe ninguna duda, porque siempre es así. Pero ojo con los titulares que se van instalando, porque unos están basados en realidades y otros en supuestos y suposiciones. Y es conveniente también que conozcamos la profundidad de la información y la verdad, ¿no? Bueno, sobre todos estos temas judiciales, ayer preguntaron a Mariano Rajoy. Yo respetaré siempre las decisiones de los tribunales. Hay otros que no lo hacen, pero yo no voy a empezar a discutir sobre si unas decisiones me gustan o no me gustan. Hay que respetarlas siempre, porque esto forma parte de las reglas de juego de la democracia y de las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos. Y por tanto mi posición, la conocen ustedes muy bien porque la he reiterado hasta la saciedad, siempre que me preguntan por alguna decisión de algún juez, siempre digo lo mismo, que es que pleno respeto a las decisiones de los jueces. Bueno, así que se pronunció y no dijo nada. Pero bueno, esto Mariano Rajoy ayer. Esto en lo que se refiere a la prensa, a las portadas de los periódicos. Sabéis que también miramos a la prensa desde otra perspectiva, desde la perspectiva más allá de la agenda setting. Hoy vamos a hablar además también de sexo. Vamos a hablar de sexo con Zoe Swinger. Sabéis que ha publicado un libro, Zoe en horizontal. Vamos a hablar con ella, pero dentro de un ratito todavía. No se pongan nerviosos. Esperemos un poquito. Y también hablamos de la prensa internacional. ¿Cómo se ha referido a nuestro país en estos días? Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri. Bueno, ya está por aquí, como todas las semanas, Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Con quien vamos a repasar la forma en la que los medios de comunicación internacionales se refieren a nuestro país. Hemos visto que había algunos artículos que hablaban sobre la visita de Holanda a España, ¿no? Sí, como hubo una cumbre bilateral entre los dos países este lunes en Málaga, pues la prensa francesa ha estado muy pendiente de España. Ha habido muchos artículos, de hecho ha habido una entrevista en AFP a Mariano Rajoy, que en fin, no es muy proclive a dar entrevistas en medios internacionales y es la agencia francesa más importante y ha tenido mucha repercusión, en la que se destacaba sobre todo un poquito cómo estaba de nuevo cómodamente asentado un poco a los mandos de España, ¿no? Pero sobre todo ha habido muchos artículos de los grandes medios, de Le Monde, de Libération, de Le Figaro, de La Croix, de Les Echos, de todos, destacando un poco el cambio pegado por España económicamente y de posición, ¿no? De hecho, también hubo un encuentro de Luis de Guindos con varios de estos medios que les dio una entrevista intentando vender los éxitos de España, los éxitos en crecimiento, en creación de empleo. Luego los medios decían que ese empleo era precario, pero sí instalando un poquito la percepción de que realmente en España había dado un paso adelante, ¿no? Ya estaba en otra fase. Y de hecho, Les Echos hacía una interpretación que ya lo hemos comentado alguna vez, que es un poco cómo España parece ahora decidida a tener un mayor peso en Europa, ¿no? A estar más involucrada en la toma de decisiones y de hecho, los medios franceses destacaban que esto puede beneficiar a Francia, ya que consideran que España tiene una visión de hacia dónde tiene que ir Europa muy parecida a la de Francia y podría incluso convertirse en socio privilegiado. Algo ha salido de esto y veremos a ver, pero sí empieza a instalarse, y ya lo hemos comentado con algún otro artículo, la idea de que España puede jugar, después de haber estado bastante desaparecida en estos últimos 4 años, puede volver a jugar un papel importante en Europa.
Luego nos ha llamado mucho la atención precisamente un corresponsal francés, Henri Delaguerie, escribía en la Dépêche un texto, un análisis sobre Cataluña que tenía una visión también interesante. Sí, es verdad que ha estado Carles Puigdemont en la zona, le han entrevistado en la Dépêche du Midi y hablaba su corresponsal que está aquí, que está en Barcelona, Henri Delaguerie, hablaba un poquito de qué podía pasar, ¿no? Era un análisis, el diario publicado todo un dossier sobre ¿es posible el referéndum en Cataluña? ¿Es posible una Cataluña independiente? Pues este análisis que sigue siendo un tema que interesa mucho fuera de España. Lo que me llamó la atención era el análisis de Henri, porque venía a sostener que el choque lo veía inevitable, es decir, ya consideraba que dado las posiciones tan atrincheradas de los dos bandos, parece casi inevitable el choque y avisaba que las consecuencias son imprevisibles. Él, de hecho, hablábamos con él hace un par de semanas o 3 en Radio Cable y nos decía que se sentía un poquito perdido, ¿no? Es decir, no sabía muy bien por dónde podía ir. Pero en este artículo lo que nos llamó la atención es que venía a decir que los independentistas no están teniendo demasiado éxito en internacionalizar su causa, que es uno de los grandes objetivos que han tenido, ¿no? Intentar recabar apoyo de otros países para, en el caso de declarar una independencia, pues tener el reconocimiento. Y su tesis es que los resultados, desde luego, no estaban siendo concluyentes. Él recordaba que Carles Puigdemont no ha sido recibido por ningún jefe de Estado y que Francia ya ha dicho numerosas veces, por ejemplo, que estaría del lado de España, que no se pondría del lado de Cataluña. También decía que era difícil que la Unión Europea se mojara cuando no se había movido ni se había involucrado, cuando, por ejemplo, países como Hungría o Polonia habían aprobado leyes muy restrictivas y muy polémicas. Es decir, él sostenía que realmente, de momento, a pesar de lo que en el bando independentista decían, pues que le parecía improbable que consiguieran apoyo de fuera. Decía algo así como que podría venir de algunos países latinoamericanos, como Venezuela, un poquito con idea de molestar o de meter el dedo en el ojo a Madrid, pero a él, por lo menos su tesis era que desde luego de apoyo internacional de momento no lo tenían nada claro. Y luego habíamos hablado también de que los oyentes de este programa, expatriados o incluso los propios seguidores en Twitter, nos enviasen también noticias que ellos observasen en la prensa internacional que se referían a nuestro país, y nos han llegado algunas. Lo han hecho algunos expatriados también, lo han hecho algunos tuiteros, y había una que era muy interesante, ¿no? Portugal retira la queja por Almaraz, que esto veníamos hablando en los últimos días precisamente de ese tema. Sí, era todo este tema por la central nuclear, por el almacén nuclear que digamos España había aprobado y que Portugal había elevado una queja a la Unión Europea, y Andrés Carmelo nos hizo llegar un artículo de cómo en la prensa portuguesa, en concreto el diario Renascença, estaban explicando que Portugal había retirado la queja porque había conseguido que España se comprometiera a, digamos, si no a quitar y, digamos, a eliminar el proyecto, por lo menos a estudiar, a hacer una evaluación de impacto ambiental y a contar con Portugal, ¿no? No sé si recordáis que muchos medios se habían dicho que podía haber, digamos, un enfrentamiento entre los dos países por este tema, porque Portugal es un país muy antinuclear. Sin embargo, ahora habían recibido bastante bien, digamos, el acuerdo al que habían llegado con España para, por lo menos, que Portugal tuviera voz o estuviera informada de todas estas cosas. Y es verdad que ahí preocupa, es un tema que preocupa, que varios otros medios portugueses también se han hecho eco de esto, y sobre todo para España le interesa porque Portugal había presentado una queja en Europa que es la que ha retirado. Así que hay algún texto más también que nos enviaban. Barcelona, el turismo en liberación. Había hecho un texto, ¿no? Un reportaje, sí, nos lo comentaba Nanese, que venía a decir esto que ya lo hemos comentado también alguna vez, ¿no? Ada Colau, la moratoria, digamos, toda la ofensiva que tiene para controlar el turismo, ¿no? Es verdad que Barcelona ha tenido un boom tan increíble, tan bestial de turistas en la última década, que estaba creando una serie de problemas, saturación y, en fin, problemas con los vecinos, y es cierto que desde fuera existe la percepción de que Barcelona está intentando controlar o al menos poner límites. Liberación hablaba de un artículo bastante en profundidad sobre todo lo que había hecho, y decía algo así como que quería poner el cartel de completo, que no es exactamente eso, pero sí que les llamaba la atención, y estaba llegando fuera un poco esa idea de que Barcelona se estaba planteando limitar o al menos controlar y hacer más manejable el turismo que llegaba a la ciudad. Bueno, pues os agradecemos muchísimo cuando nos enviáis estos artículos que vosotros recibís, observáis en la prensa internacional referidos a España, y nos sirven francamente de mucha ayuda. Pilar os lo agradecerá desde luego. Bueno, y luego hay otras cosas también interesantes en la prensa internacional, pero que no están relacionadas con España. Había un artículo del New Yorker, ¿no?, que ha tenido mucha repercusión. Sí, sobre todo porque se fijaba en este problema que se ha tratado, pero que muchas veces se olvida, ¿no?, que es el tema de los menores, los niños que van refugiados, la cantidad de niños que
que está metida en la crisis de los refugiados, que el concreto de New Yorker se fijaba en todos los menores de edad que cruzan solos continentes a una edad en la que todavía necesitan ayuda con los deberes, ¿no? Era una frase como muy impactante que decían. Y hablaban, por ejemplo, de un caso concreto de un chaval de 12 años de Afganistán que había cruzado él solo todo pues la parte de Asia, llegando a Europa, y que se había quedado en la jungla de Calais, el campamento francés que se desmanteló hace un tiempo, pero que con 12 años había hecho todo ese viaje solo y estaba esperando intentar cruzar porque tenía un tío al otro lado del Canal de la Mancha, ¿no? en Inglaterra, que al final no había podido, que había tenido pues agresiones, que había tenido un montón de problemas y ponían la atención y ponían el foco sobre este asunto, ¿no? Que la cantidad de niños que han intentado llegar o buscarse otra vida y buscar algunos con sus familias, pero otros muchos solos, y pensaba y defendía que se había hecho poco y que era un problema muy gordo, muy grande, que se estaba dejando un poco en el olvido. No, es otra de las cegueras de Europa, que está prefiriendo obviar una realidad dramática que están viviendo un montón de niños que están viajando solos, que están buscando ayuda y en fin, a los que hemos olvidado completamente. Es una cosa absolutamente escandalosa. Bueno, pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, como siempre, Pilar. Un placer. Hasta la próxima. Estás escuchando La Cafetera. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. Eso aquí no lo pone. Penséis que nos marchamos todavía, ya sé que esta música suele identificar los momentos finales, pero también tiene algo de épica, tiene algo de creciente, de intenso, y es que nos interesaba mucho hablar hoy de un formidable descubrimiento que anunció la NASA, por lo menos nos ha parecido formidable a nosotros, sobre el descubrimiento de estos exoplanetas lejanos, pero que en cierta forma nos recuerdan a una composición similar a los planetas en los que habitamos y de los que tenemos más conocimiento, que son los del Sistema Solar. Así que hemos decidido preguntarle a alguien que sabe mucho de esto, que es astrónoma, una astrónoma española que ha estado trabajando en Atacama, Patricia Sánchez. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, dinos qué importancia tiene en realidad este descubrimiento, porque no sabemos valorarlo mucho. Decimos, claro, aquí todos especulamos y se habla mucho de podrían tener vida, podrían ser similares a nuestro sistema solar, a nuestros planetas. ¿Es así? ¿Hay algo de verdad en todo esto? Bueno, sí. O sea, la relevancia del descubrimiento ha sido que se ha batido un poco el récord, ¿no?, de planetas descubiertos que están dentro de la llamada zona habitable, ¿no? Que la zona habitable simplemente se define porque tienen la temperatura adecuada para poder tener agua en su superficie, ¿vale? Pero luego puede haber vida en otros planetas. Por ejemplo, en Europa se especula que puede haber vida y no tiene la temperatura adecuada para tener agua líquida en la superficie. O sea, está todo un poco así definido de regular. Oye, se está hablando de una distancia... Se han encontrado planetas que todos ellos, o sea, que tienen la temperatura para poder tener agua líquida, que son rocosos, son del tamaño, entre tamaño de la Tierra y tamaño de Marte, más o menos, y por lo tanto, pues bueno, pues en principio podrían albergar vida tal como la conocemos. Y se nos está hablando de una distancia gigantesca.
¿Cómo es posible que se observen planetas a tal lejanía? ¿Cuál es el procedimiento para que entendamos de forma básica en qué consiste? Vale, los planetas no los observamos directamente porque, como bien dices, está bastante lejos, aunque en términos astronómicos a nosotros nos parece que este sistema solar este sistema planetario está muy cerquita. Y de hecho su importancia también radica en que lo hemos encontrado muy cerquita, entonces nos va a permitir estudiarlo mucho mejor. Pero bueno, atendiendo a tu pregunta, lo que nosotros observamos es el brillo de la estrella, ¿vale? En los llamados tránsitos. Entonces hay un telescopio satélite de la NASA llamado Kepler, que está monitoreando, ¿no?, el brillo de las estrellas continuamente. Entonces, cuando tenemos una especie de eclipse de los planetas por encima de la estrella, el brillo baja un poquito, ¿vale? Y es esa variación de brillo, esos eclipses, lo que nos permite descubrir que hay planetas orbitando esa estrella. Sí. Así que lo que sabemos, pero por lo tanto sí que es una gran especulación decir, sí, o sea, sí que sabemos más o menos la distancia en la que podrían estar unos separados de otros alrededor de esa estrella, ¿no? Eso sí que parece que nos lo dice los brillos, pero sí que es muy... Se especula mucho sobre si podría ser un terreno en el que pudiera haber vida. ¿Por qué se deduce eso? A ver, se deduce, eso sobre todo es por la temperatura, pero no te creas que es tan especulativo. Gracias a esos eclipses podemos determinar los tamaños de las estrellas, podemos estimar la distancia de esa estrella porque está bastante cerca, parezca a vosotros que está muy lejos. Las leyes de la gravedad, las leyes de Kepler nos permiten derivar las masas de estos planetas. Con las masas y el tamaño tenemos una estimación de la densidad. La densidad ya nos dice si es un planeta gaseoso como Júpiter, como Urano, o si es un planeta rocoso como la Tierra, como Marte, ¿no? Y entonces ya tenemos información de que, bueno, son planetas rocosos. Luego sabemos la luz que emite la estrella, entonces sabemos la temperatura, la irradiación que le llamamos, ¿no? La irradiación que está recibiendo cada planeta. Y los planetas están recibiendo irradiaciones parecidas entre Marte, la Tierra y Venus, ¿no? Entonces son irradiaciones que podrían soportar la presencia de agua líquida en la superficie. Es cierto que ahí, a que haya vida, hay un paso gigantesco, ¿no? De hecho, una cosa en contra de que pueda haber vida en estos planetas es que están muy, muy cercanos a la estrella. Entonces, esta estrella, para que os hagáis una idea, no tiene nada que ver con el Sol. Es una estrella muy fría, del tamaño un poquito más de Júpiter, y los planetas están tan cerca de la estrella como casi los satélites galileanos de Júpiter, ¿vale? O sea, es un sistema solar completamente diferente, pero en términos de brillo que reciben los planetas son parecidos. O sea, que nos proporciona bastantes datos, entonces. Sí, bueno, tenemos tampoco tantos por ahora, pero bueno, o sea, podemos decir bastantes cositas por ahora. Sí. Podemos no decir que hay vida, obviamente no, pero podemos albergar la esperanza o por lo menos tener el deseo de estudiarlos un poquito mejor. El año que viene se va a mandar al espacio un telescopio infrarrojo bastante grande y eso nos va a permitir estudiar las atmósferas. Ya. Vamos a poder decir si hay oxígeno, si hay metano. Eso ya pues serán indicadores más bioquímicos de si hay vida, ¿no? Oye, más allá del descubrimiento y del anuncio, nos ha llamado mucho la atención también tu experiencia vital, porque eres una astrónoma española que trabajas en lugares internacionales de mucho prestigio. ¿Cómo es tu trabajo? ¿En qué consiste exactamente? Eres una buscadora de estrellas. Esto tiene su metáfora poética. Bueno, no. Tampoco soy buscadora de estrellas. En realidad, más que buscar, lo que hacemos es estudiar en profundidad sistemas que nos interesan para entender los procesos físicos, ¿no?, que dan lugar a la formación pues de los diferentes componentes. Yo en particular hago más investigaciones en formación de galaxias. Entonces, selecciono mis muestras de galaxias para estudiarlas bien y para entender cómo se han formado, cómo evolucionan, cómo es la evolución química, o sea, todas cositas. Y acabas de volver, has estado en el observatorio de Atacama, ¿es? Sí, he estado en Chile, llevo en Chile 1 año y medio, en diferentes observatorios. En Atacama hay varios observatorios, no solo hay uno. Entonces, bueno, sí he tenido la suerte de poder observar en más. O sea, que eres una expatriada española, investigadora en centros, en observatorios internacionales. Entonces ya puedes formar parte de la gran familia de oyentes de este programa, que hay muchos expatriados, científicos además, como tú, curiosamente, paradójicamente, ¿no? Pero que están... Sí, en España, desgraciadamente, si eres científico, es casi seguro que vas a ser expatriada. Sí. Patricia Sánchez, astrónoma. Muchísimas gracias, Patricia. Oye, seguimos en contacto. Tenemos que hablar contigo de vez en cuando y nos hablas de los misterios del universo. Perfecto, yo encantada. Muchas gracias, Patricia. A ti, hasta luego.
Señoras y caballeros, con gran pesar debo anunciarles que dentro de 2 semanas me retiro de este programa debido a su baja de audiencia. Este trabajo era para mí lo más importante de mi vida. Por eso he decidido quitármela. Voy a saltarme la tapa de los sesos en este mismo programa dentro de 8 días. 10 segundos para... Así que sintonicen el próximo martes. Los de Relaciones Públicas tendrán una semana para promocionar el show. El nivel de popularidad subirá. Será emocionante y divertido. ¿Lo habéis oído? ¿Pero qué ocurre? Howard acaba de anunciar que va a saltarse la tapa de los sesos el próximo martes. La televisión es espectáculo. Network, una película maravillosa que os recomendamos desde aquí. Hoy es viernes donde los oyentes del programa además envían recomendaciones culturales. Y como hablamos del espacio, hablamos también de actualidad, del universo, de las cosas que nos rodean y también de aquellas cosas que nos ayudan a veces a abstraernos, pero también a conocer mejor el mundo que gira a nuestro alrededor. Recomendaciones culturales en la cafetera 627-002-002. Adolfo Moreno ha publicado un libro bajo licencia Creative Commons que se llama La gata y el ajedrez. En él, el primero, supuestamente, o en principio, de una serie, nos adentra en los entresijos y en los despachos de la política. Y sobre todo trata de poner el foco de la política en la educación. Nos trasladamos a la España de 2020, en la que se han producido algunos cambios y en la que algunos de nuestros peores temores están a punto de hacerse realidad. Un libro muy, muy recomendable. Bueno, recomendación cultural de los oyentes, La gata y el ajedrez. Pero os habíamos dicho, hoy vamos a hablar de sexo. Sí. Hola, Zoe. Hola. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y hoy os hemos traído una propuesta que es atrevida, es un poco rompedora, que no tiene prejuicios. Esto es lo que más nos gustaba. Es un libro que nos ha recomendado un amigo tuitero, Dios tuitero, nos picaba mucho la curiosidad, nos lo hemos leído María.es y yo. Zoe Swinger, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Zoe Swinger es un seudónimo detrás del cual hay una chica, es una chica joven, que ha novelado sus vivencias en el mundo swinger y de intercambio de pareja. ¿Y por qué? ¿Por qué lo has llevado a novela? ¿Que por qué lo he llevado a la novela? Pues principalmente porque, bueno, aparte de que yo tengo cierta experiencia en el mundo liberal y quería contarlo, y quería contar cómo había entrado y tal, sobre todo porque existe mucho desconocimiento sobre el tema, sobre el mundo liberal o swinger, ¿no?, que es como lo llamamos nosotros. Y bueno, porque hablando con personas y tal, y con gente, cuando les explicas un poco, pues suscita muchísima curiosidad. Y luego también me di cuenta de que había muchísimos prejuicios y que, bueno, que se confundía, ¿no?, muchas veces, pues que se piensa que es una cosa de gente rara o friki o depravada. Entonces, como la imagen estaba tan distorsionada, pues bueno, decidí contarlo, y me pareció que para contarlo pues una buena forma era hacerlo en forma de novela. Pero además una cosa que nos gusta es que lo cuentas de forma novelada, es un mundo en el que tú te sientes cómoda y lo describes con bastante detalle, pero lo describes con ironía, con simpatía y sí, sin prejuicios, ¿no? Pero claro, eso hay capítulos muy explícitos, y yo como buen profesor pues le dije a María.es que se lo tenía que leer, pero le ha gustado. Sí, no, además me gusta también porque es un lenguaje muy cercano, ¿no? Y luego sobre lo que también tú decías de los prejuicios que tenemos, ¿no?, hacia, digamos, lo que puede ser para nosotros extraño. En el propio libro dices, a mi padre y a mi madre que jamás me habrían animado a escribir una novela como esta, ¿no? Empiezas así el libro, y yo te quería preguntar qué reacción ha tenido tu entorno, tus amigos, tu pareja si la tienes, ¿qué reacción han tenido también tu familia? Bueno, yo he de decir primero que con mi pareja no tengo problema porque pertenece también al mundo swinger.
Mi familia no lo sabe, es un secreto, de ahí la importancia del anonimato, ¿no? Y que el libro esté firmado pues con mi seudónimo, ¿no? @ZoeSwinger. Es muy complicado porque, bueno, pues porque la sociedad, por mucho que estemos avanzando y que cada día haya menos prejuicios y menos tabúes, pues no es fácil, ¿no? Que se acepte una cosa así. Aunque sí que es verdad que está avanzando muchísimo la sociedad en ese sentido, luego hay que tener en cuenta que tienes que ir a trabajar, que te vas a cruzar con los vecinos, que entonces de tu entorno, o por lo menos en mi caso y en la mayoría de los casos que yo conozco, lo conocen muy poquitas personas. La gente que lo conoce ha reaccionado fenomenal al libro y les ha gustado muchísimo y les encanta además la idea, y bueno, pues de tenerlo de una manera así explícita, ¿no? En papel, pues también ayuda mucho, ¿no? Sí, dime. No, que sobre esto que te quería preguntar también, ¿qué público te lee, no? Porque dices que la gente, digamos, que ya está introducida en el mundo swinger, sí que le ha gustado, pero seguramente haya gente que no lo conocía tan a fondo, incluso a lo mejor les ha gustado. ¿Qué tipo de público tienes? ¿Hombres, mujeres, jóvenes, mayores? Pues mira, la verdad es que estoy súper contenta porque estoy recibiendo críticas muy buenas de muchos sectores muy dispersos, ¿no? Muy bien, porque por el lado swinger a la gente que pertenece al mundo liberal le está gustando mucho porque lo reconocen y lo reconocen muy real, cosa que, bueno, era lo que yo pretendía cuando lo escribí. Pero por otro lado también hay muchísima gente que, como está englobado en novela romántica, porque, bueno, aunque pertenece al mundo liberal y sin querer desvelar mucho de la trama, es una historia romántica. Pues hay mucha gente que me está diciendo que les ha encantado el acercamiento, ¿no? Y que ellos tenían una idea completamente diferente de lo que era el mundo liberal. Y bueno, desde gente que hasta incluso se está planteando probar, digamos, este mundo, hasta gente que aunque no lo vaya a probar sí que les ha quitado muchas telarañas, ¿no? de la mente, y pensar pues que detrás de este mundo liberal hay gente muy normal, que hay gente que son matrimonios, que son tu vecino, profesores, enfermeras, en fin. Y hemos visto incluso en Twitter que de pronto ha empezado a seguirte muchísima gente, y hay mucha gente joven. Y gente que declara eso, que no ha participado nunca del mundo de intercambio de parejas, swinger, etcétera, pero son gente joven. Esto llama la atención. Sí, es que hace unos años sí que es verdad que era un mundo en el que a lo mejor la media de edad era más alta. Estoy hablando a lo mejor ya a partir de 40 y tantos años, y eran como parejas más mayores. Pero de unos años a esta parte eso está cambiando mucho. Yo creo que el mundo digital y de Internet lo ha revolucionado todo. Entonces se han abierto muchas páginas, se están abriendo muchos locales y la media de edad ha bajado mucho. Hay mucha gente y muchas parejitas jóvenes que están introduciéndose en el mundo liberal, y la verdad es que sí, que es una cosa que se comenta, ¿no? Que ahora hay muchísima más diversidad de edades. El libro tiene una trama que es una trama pues medio policíaca, de misterio, tiene también una trama de amor, y paralelamente va contando una serie de experiencias por una serie de locales muy concretos, y que tú misma cuentas en el libro, que son locales que tú has conocido y una forma parecida a la que te llevó a ti a introducirte en ese mundo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿y cómo es esto? Descríbenos un poco cómo terminas de pronto participando en estos locales, y qué te pareció la primera vez que entraste y todo eso. Bueno, pues es que es un poco lo que cuento en el libro, o sea, como empiezo, ¿no? Yo era una chica normal, entonces, bueno, pues conocí a una persona que se movía en estos círculos, y bueno, pues sí que es verdad que a lo mejor pues tenía ciertas inquietudes o curiosidad, y bueno, pues me llegó... Y la primera vez que te lo dice te dijiste, bueno, pues venga, vamos a probar. Pues la verdad es que al principio cuando te lo dicen te quedas así como, porque es lo típico, y por eso un poco he querido escribir el libro, ¿no? Porque yo también tenía mis pensamientos, ¿no? Mis prejuicios, mi historia montada en la cabeza sobre lo que era esto. Y de repente dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a ver cómo es, ¿no? Además, bueno, también hace mucho con quien vayas, ¿no? Yo la persona con la que fui me lo facilito mucho, porque esto es muy sencillo, muy normal, tú no te preocupes, es mucho más normal de lo que nos pensamos. Y bueno, de hecho es verdad, o sea, porque tú vas a dos locales y bueno, tú vas a un local y tienes una barra con un bar donde puedes pues tomarte una copa,
donde puedes mirar, luego tienes zonas que son privadas, tienes habitaciones privadas también. Quiero decir, que uno no tiene que ir a un local necesariamente única y exclusivamente para montar una orgía, dicho así explícitamente, sino que se puede hacer muchas cosas o no hacer nada. Quiero decir, puedes ir solamente a tomarte algo y mirar y ya está, ¿sabes? Entonces eso es muy importante. Hay libertad total, ¿no?, para que tú hagas lo que tú quieras. Yo, de hecho, creo que la parte, para mí, más interesante es un poco esa Tampoco parte... te pongas científica, quiero decir, o sea, que puedes sonreír a la vida y tal. No, Siento que sí tu padre que es está escuchando que... esto, Mary, también, contrólate, pero dentro de eso... No, a mí la parte más más de ciencia, ¿no? Claro, efectivamente, no pongamos a diseccionar el asunto, o sea, tiene su parte divertida. Pues mira, a mí la parte que más me ha gustado ha sido la parte del principio, ¿no? Un poco esa transición y cómo te vas introduciendo en eso. A mí, por ejemplo, la primera parte, que la gente que lo lea lo va a entender, ¿no?, lo que estoy diciendo, es esa parte en la que empiezas a experimentar todo eso, ¿no? Porque tú te pones en el lugar de ti, en ese caso, de cómo te estás enfrentando a eso. ¿Y cómo aparcas los prejuicios? ¿No? Hay una frase que tú dices, sí. Que dices algo así como, ¿sabes lo que es darte cuenta de que todo lo que te han dicho que está mal, no está mal? Sí. Sí. Es que eso es romper con una cantidad de años de educación y de cosas que nos han dicho que se pueden hacer y que no se pueden hacer y que es moralmente correcto o no, que claro que es muy importante. Entonces, eso no es fácil, ¿no? A lo mejor... Y no todo el mundo tiene el mismo proceso, hay gente que le cuesta un poquito más de tiempo, gente que no le cuesta nada y que lo rompe inmediatamente, y gente que no lo puede romper en la vida. O sea, yo siempre digo que esto es una opción más, no es un modo de vida que tenga que ser el correcto, no digo eso ni muchísimo menos, sino que forma parte, bueno, pues de otra forma de vivir la vida, la sexualidad y tu pareja, ¿no? Oye, entonces, te voy a decir una cosa que me ha llamado mucho la atención y para que reflexionemos sobre esto. Durante todo el libro hay una idea que sobrevuela, que está relacionada con las cosas que te provocan atracción de otras personas, porque, por ejemplo, no se hace mucha distinción a si las parejas que te tocan son gordas o flacas, las parejas con las que decides, por ejemplo, tener un encuentro sexual, gordas o flacas, feas o guapas. Dice, no, es que puedan ser interesantes o atractivas, y de hecho hay como una apuesta por ese mundo interior más allá de por lo estético, que otras parejas con las que os encontráis, o por lo menos en el libro así figura, si se habla de pues no, es que estos solo persiguen la estética o tener cuerpos muy bonitos, pero vosotros en el libro manifestáis que hay algo que va más allá de eso. Esto me ha llamado mucho la atención. Pero es así, o sea, realmente es así. Yo antes de entrar en el mundo sí que pensaba que, bueno, pues que la gente igual, pues tú llevas tus complejos, ¿no?, físicos y tal. Entonces sí piensas a lo mejor que todo el mundo que va allí es maravilloso y estupendísimo y están súper buenos y todo de gimnasio, pero no. La gente es muy, muy normal y hay una cosa que, una nomenclatura que utilizamos mucho, que es el feeling, ¿no? Y el feeling va más allá, siempre, de pues eso, de lo que tú dices, ¿no? De si tienes más o menos peso, de si eres más o menos guapo, de si tienes cicatrices o estrías o tal. Los complejos se aparcan mucho. A mí es una cosa que me gusta muchísimo. ¿Y antes te pasaba, antes de entrar en ese mundo? No. Yo creo que antes, o sea, en el mundo real, digamos, hay muchísimos más prejuicios en ese sentido. A mí en eso sí que la pregunta que me he hecho también es, tú conoces mucha gente en ese mundo swinger, parece en el libro a lo mejor que hay un mundo que es, digamos, el de tu vida rutinaria, ¿no?, de tu vida normal, por así decirlo, mal dicho, y luego el mundo swinger. De esa gente que has conocido en el mundo swinger, ¿alguna vez ha habido más allá? ¿Habéis conocido amigos? ¿Fuera de allí habéis seguido algún tipo de relación? Hombre, puede surgir algún tipo de relación así, un poco de amistad, de coincidir, pero generalmente simplemente se reduce a, bueno, pues a tener esa amistad dentro de ese círculo. Nosotros decimos que lo que pasa en los locales o en las fiestas se queda en los locales y en las fiestas, y luego cada uno se va a su casa con su rutina diaria y su pareja, sus hijos, su trabajo y lo que sea menester, ¿no? Pues Zoe Swinger, nos ha gustado mucho el libro, nos ha gustado mucho la propuesta, es una propuesta valiente, es atrevida, es arriesgada. Zoe en horizontal, está publicado por la editorial Penguin. Sí.
y nos ha gustado. Zoe, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias gracias a vosotros por participar en el programa y muy interesante, de verdad. Sí. Y luego además la trama está muy bien, es entretenida. Lo recomendamos desde aquí. Sí. Y he visto además que uno de los protagonistas se apellida Berlín, lo cual siempre es una buena opción. Sí, pues mira, te diré que es un homenaje. No me lo creo, pero te acepto el cumplido. Sí, porque es un apellido que me gustaba y Bien, apellidas Berlín, no nos parece mal, no te puedes quejar, no me lo voy a creer, pero está bien, pero me ha llamado la atención, el libro nos ha gustado. Zoe, muchísimas. Bueno, por cierto, creo que tienes por allí cerca precisamente, es quien nos recomendó el libro, está Dios Tuitero, pásanoslo al teléfono ahora mismo. Pues os lo paso y bueno, yo ya me despido y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de mi libro y de este mundito. Mucha suerte, gracias. Un beso, chao. Hola, ¿qué tal? Dios Tuitero, muy buenos días, muchas gracias. Bendito seas los tuiteros que te siguen. Oye, muchas gracias por la recomendación, lo vimos en tu timeline que recomendabas, el libro de una amiga que había escrito sobre este asunto, nos ha llamado mucho la atención. ¿A ti qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te pareció sorprendente o interesante? Pues a mí lo primero que me sorprendió es que es una amiga mía de hace mogollón de años y que de repente me dijo, mira, he escrito esto. Y claro, yo no tenía ni idea de su vida swinger. Y la verdad que el libro me pareció muy interesante porque es muy instructivo, o sea, realmente a personas profanas, por así decirlo, en el mundo swinger o gente que no haya hecho nunca intercambio de parejas o que nunca haya entrado en un local liberal, le va a resultar muy muy interesante y muy útil y una forma de aprendizaje, ¿no? De cómo vas rompiendo tus esquemas mentales poco a poco, que es lo que me parece más interesante de la novela. Y luego también pues describe perfectamente cómo funcionan los locales, cómo se establecen las relaciones de la gente una vez dentro. Podemos entender entonces que en términos de pecados cibernéticos estamos en un ambiente, estamos en un ámbito aceptable, ¿no? Sí, o sea, das tu bendición al asunto. Es un poco paradójico Dios haciendo apología del intercambio de parejas. Bueno, quizás. Pero es que la iglesia me lo tiene todo tergiversado, porque yo dije creced y multiplicaos, pero yo no dije cómo. O sea. Bueno, Dios Tuitero, solamente te queríamos saludar, muchísimas gracias. Oye, a ver si un día charlamos en el programa, te apuntas y tenemos una charleta en el programa sobre tus experiencias en la red, porque francamente la cuenta Dios Tuitero tiene un éxito formidable, sí. A la gente le entusiasma, nosotros somos muy seguidores de la cuenta y nos hace mucha ilusión saberte entre los miembros de la Resistencia, los oyentes, así que a ver si un día te pasas y charlamos un poquito. Pues muchísimas gracias, yo soy muy seguidor de La Cafetera y seguidor tuyo desde que tenías tu blog hace ya años en la prehistoria de Internet, o sea que nada, cuando queráis, un placer. Un abrazo muy fuerte, cuídate, Tuitero, gracias. Un abrazo, chao. Genial, pues ya está, perfecto. Estás escuchando La Cafetera. It's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Parece lo que les pasa es que no... Bueno, ha generado un auténtico debate este tema en las redes sociales, en el chat del programa, en el hashtag del programa. Pero fijaos, porque evidentemente que hagamos esta propuesta no significa que estemos invitando a la gente a que participe. Oye, hay que participe cada cual en lo que quiera. Pero, de hecho, yo no participo. Pero a mí sí me hacía una reflexión muy interesante, me hacía pensar en algo muy interesante, y lo estábamos comentando aquí en el programa y nos pasaba a todos un poco. Y es que esto habla de los límites morales de cada uno, y también a mí, por ejemplo, me produce un cierto pudor. O sea, yo no sería capaz de entrar a un local así, ponerme desnudo, yo soy muy pudoroso. Y esto te hace pensar también sobre por qué tienes estos límites, qué es lo que te pasa, cómo aceptas estos temas, cómo los tomas, ¿no? Así que hay un poco... de curiosidad en torno a esto y oye, nosotros hacemos la propuesta precisamente porque es provocadora y porque abre un debate y porque nos permite hablar de sexo abiertamente y eso a algunos pues les incomoda. Sobre todo porque es algo desconocido, ¿no? Que es algo que difícilmente va a salir publicado en un medio, ¿sabes? Alguna vez ha salido, pero sí que es verdad que es un mundo, ¿no?, que se relega, pues digamos, a algo marginal, ¿no?
leyendo el libro yo creo que está interesante porque aunque tú no lo vayas a hacer, está muy bien conocer ese tipo de mundos. Y de hecho, Hipatía dice, no me puedo perder el libro. Dice, me surgen muchísimas preguntas y muchas dudas escuchando el programa. Que yo creo que es un poco lo que también se ha creado, ¿no? Las dudas de, bueno, y luego cómo llevas esa relación, ¿no? Porque mucha gente dice, claro, es que vista la relación como algo como la tenemos nosotros, ¿no? De la fidelidad, de todo este tipo de cosas, ahí hay una serie de conflictos entre la pareja o no, depende de cómo los lleves. Y luego está el asunto de las diferencias culturales tan enormes que hay. Vemos, dice Marta, por ejemplo, no es tan difícil separar sexo y sentimientos, pero hay gente, sin embargo, que están diciendo que les resulta muy difícil, o que esto es un problema que afecta a lo emocional o que puede romper una pareja. Bueno, yo no lo sé, sé que tenemos límites culturales enormes, gigantescos, pero que cada cultura tiene unos diferentes, ¿no? Y porque también es muy fácil decir que no habría ningún problema, que seguiría algo normal. No, porque al final tú no sabes cómo van a ser tus sentimientos. Tus sentimientos es muy difícil de controlarlos, ¿no? Entonces yo también entiendo un poco esa parte de cómo lo haría, ¿no? Es bastante complicado. Y luego, desde el punto de vista sociológico, antropológico, tú estudiaste antropología, ¿no? Un poquito, sí. Y bueno, los límites de este tipo de relaciones en otras culturas, pues a nosotros nos escandalizarían enormemente, ¿no? Porque en África existen culturas donde los padres inician sexualmente a los hijos, los padres sociales, que no son los biológicos, pero son los que llevan a cabo esa iniciación. Y a mí me parece muy interesante el tema de los límites, ¿no? Para entender, y además es una forma de entender quiénes somos. A mí, la semana pasada estuvo aquí Darío, de Mongolia, ¿no? Hablando, yo había visto el día antes su espectáculo y realmente a mí me inquietaban muchas cosas, ¿no? Y eso me está enseñando exactamente dónde están, digamos, mis puntos de conflicto con estas limitaciones, ¿no? Sí, en ese caso, que son provocaciones políticas en el teatro, nada tiene que ver ahora con el sexo, pero que viéndolo te producía algún tipo de inquietud. De inquietud, claro, y esto me parece, a veces me parece casi real, ¿no? Este mundo. Pero esto pasa, ¿no? mucho cuando hablamos de sexo, nos pasa mucho, ¿no? Que también introducimos allí el tamiz de nuestros propios prejuicios, de nuestros miedos, nuestros temores, y abordamos la conversación desde ese punto de vista. Por eso, insisto, nos parecía muy provocador, muy interesante, porque uno de los objetos de este programa también es abrir un espacio de conversación, de discusión, sin miedo, sin prejuicios. Eso no significa, yo después de leer el libro, y además lo he leído con bastante interés, bastante peculiar, y después de la conversación y todo, yo no tengo interés, no tengo intención, intención no tengo en ir a un local de intercambio, porque por otros prejuicios personales, ¿no? Pero me ayuda a conocer esos límites que pone mi propia cabeza, ¿no? Bueno, y te muestra también que hay mundos que no conocemos. Por ejemplo, Daniel Maya... Eso es alucinante, sí, que haya mundos gigantes de muchísimas personas, porque luego en el propio libro se habla de una aplicación que maneja la gente del mundo liberal, de intercambios de pareja, una aplicación de Internet que tiene miles de seguidores, y hay un mundo allí que desconocemos completamente y que está sucediendo a nuestro lado, ¿no? Y con cada vecino, con cada puerta que tú rascas, y hay gente a tu alrededor. ¿Cómo gestionan las...? Forman parte de nuestra realidad, pero están a 40 millones de años luz. De hecho, sobre esto Daniel Maya dice, al hilo del sexo y del poliamor os recomiendo la serie Tú, Yo y Ella. Dice, trata de un romance a 3 bandas en tono de comedia romántica, pero mostrando los problemas con su entorno al tener una relación, digamos, fuera de lo normal, claro. Porque tú no tienes que olvidar que estás en una sociedad que puede aceptarlo o no aceptarlo. Seguramente no esté bastante bien visto, ¿no? Que eso también es el punto transgresor y lo difícil también que será poder compartir este tipo de experiencias, contárselas a la gente, digamos, de ese mundo que se considera normal. Claro, es que luego está el problema. Ahí hay un pasaje en el libro que dice, cuando rascas a cada uno, encuentras que sobre la careta de la normalidad hay miles de conductas, de comportamientos, de situaciones. Esto lo expresaba muy bien Saramago en precisamente su primera novela, en Claraboya, y que habla de un edificio. Y claro, tú si miras desde fuera el edificio dices, un edificio en el que vive gente normal. Pero luego si abres cada puerta te encuentras un mundo con conductas totalmente confrontadas, diferentes, radicalmente. Y ya en el sexo ni os cuento, las paranoias que tenemos cada uno, las conductas, los comportamientos que tenemos cada uno, los miedos que tenemos cada uno. Bueno, en fin, esto es lo que se refería hoy. Teníamos sexo en la cafetera, está en el hashtag, estaba en la entrevista, pero además tenemos una sección que pretende alejarse de la agenda setting y colocar el foco en aquellas noticias sobre las que queréis que pongamos atención y que no vienen recogidas en las portadas de los periódicos, María. Así es, sobre todo son noticias que vosotros queréis que nos detengamos en ellas y que, bueno, les pongamos el foco. Por ejemplo,
La que nos envía Ana Palmeiro y Nacho Blanco, que es que un techo se viene abajo sobre 2 pacientes en el Hospital de La Paz. Esto ocurrió ayer y, bueno, fueron heridos levemente uno de ellos. Se trata del enésimo incidente en los últimos meses en los centros de Madrid, pese a las denuncias por recortes en mantenimiento, dice en este caso en el hospital más reputado del país. Esto lo informaba Público.es y además me he ido a la cuenta de Twitter de Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de Sanidad. Y bueno, ellos compartían esta noticia con cierta denuncia y cierta queja, y el consejero de Sanidad de Madrid respondía también en Twitter y les decía: disculpas a los madrileños y a los pacientes por la caída del techo en la habitación del Hospital de La Paz. Dice, el techo está arreglado. Sin embargo, este sindicato les contestó otra vez y les dijo: está bien pedir disculpas, pero la solución es reponer las plantillas de mantenimiento que han esquilmado, ¿no? Pero, sin embargo, también tenemos buenas noticias y una buena noticia para la educación. Y es que el profesor youtuber David Calle está entre los 10 finalistas de los premios Nobel de Educación. Varios nos la habéis enviado esta noticia, y es que el profesor madrileño David Calle, como decimos, fundador y creador de la página web educativa Unicos, se ha clasificado entre los 10 finalistas para ganar el Global Teacher Prize 2017 de la Berkeley Foundation, una especie de Nobel de la Educación valorado en $1 millón. Por otro lado, nos remitimos a una noticia que ya fue noticia hace 1 o 2 días, pero seguimos con ella, y es la del rapero Valtonyc, porque sigue teniendo trascendencia. @Emiliano_Ricard nos la envía y nos envía una entrevista que le han hecho en Público que dice: solo los pobres van a la cárcel. Resulta que se ha creado una plataforma de la que María, miembro de este grupo de apoyo a Josep Miquel Arenas, decía: tiene solo 23 años y lleva desde adolescente componiendo letras de rap desde el pueblo mallorquín de Sineu. Como decimos, le han condenado a 3 años y 6 meses por supuestas injurias a la corona, enaltecimiento al terrorismo y amenazas en sus canciones. Este fin de semana habrá varias concentraciones en apoyo a este rapero. Por ejemplo, este sábado 25 de febrero a las 12:30 habrá una concentración frente al Ayuntamiento de Valldemossa, en las Islas Baleares y también en otras partes del país. Como decimos, esta plataforma de apoyo al rapero pone en marcha una campaña para recaudar fondos también para pagar el recurso al Tribunal Supremo. Y por otro lado, nos vamos a algo más católico. José Viruez y Marta Ibiza nos comparten la noticia de que el Papa ha denunciado esa doble vida de algunos católicos, esa doble vara, ¿no?, de medir. El Papa Francisco ha criticado la doble vida que llevan algunas personas que aseguran ser católicas, pero que luego no actúan como tal. Ha dicho: es un escándalo decir una cosa y hacer otra. Eso es una doble vida. Y Ángel Trianero nos lleva hasta Francia, que allí se ha prohibido por ley los sitios web que publiquen información falsa sobre el aborto. El Parlamento de Francia ha aprobado de forma definitiva una ley que prohíbe las páginas de Internet que ofrezcan informaciones falsas sobre este tema. La nueva ley extiende el delito de obstaculización al aborto a aquellos sitios web que ofrezcan información parcial o errónea sobre el mismo, a los que se podrá imponer una pena de hasta 2 años de cárcel y 30.000 euros de multa. Y sobre manifestaciones este fin de semana, Galgo Callejero nos recuerda que se han convocado las marchas de la dignidad este sábado, 25 de febrero, en defensa de las pensiones y el trabajo. La manifestación será en Madrid, comenzará a las 6:30 en Atocha y terminará en Sol. Por el no pago de la deuda fuera de la Unión Europea y el FMI será uno de los lemas de la marcha. Y el mismo Galgo Callejero también nos envía una buena noticia, y es que ningún partido, tampoco el Partido Popular, se opone abiertamente a la legalización del cannabis terapéutico. Lo cuenta el diario.es y dice que Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana de Cataluña apoyan abiertamente la regulación de la marihuana con fines medicinales. PSOE y PNV se muestran un poco ambiguos, y el PP, históricamente contrario a la regulación del cannabis en ninguna de sus formas, sostiene que estudiará la propuesta que ha registrado el partido de Albert Rivera, Ciudadanos. Ahora levántate y piensa, nos termina esta agenda de temas de la cafetera y nos envía la noticia en un tuit de este jueves 23 de la ONG Proactiva, de cómo, dicen, la vida sigue para las 32 personas rescatadas en el Mediterráneo de esta inmensa vergüenza gracias a vosotros, a los que donan a esta ONG. Y recordamos que con el hashtag NoEUFortaleza habrá una concentración este domingo 26 de febrero a las 5:30 de la tarde en el Ministerio de Exteriores, en la Plaza de la Provincia, en Madrid. Buenos días, cafeteros. No me puedo creer que la Resistencia completa no haya leído Ensayo para la ceguera. Ciegos que ven,
pero no quieren ver. Esa es nuestra sociedad. Bueno, que voy de camino para una boda, no voy conduciendo evidentemente, y escuchando el programa, va conduciendo una amiga. Y quería recomendaros, aunque está en inglés, a ver si lo conseguís en castellano, Dishonesty, que es un documental sobre las mentiras, sobre cómo mentimos, bueno, la vida misma. Un abrazo, Resistencia, y no olvidemos a los refugiados. Os quiero. Muchas gracias, Mamen Páez. Dishonesty, pues lo vamos a buscar, documental. Muy interesante la propuesta también. Y Tania nos dice, oye, hoy es el día de Rosalía de Castro. Es Viernes de Cultura. Estaría genial que lo difundieseis, nos dice Tania. Pues muchísimas gracias. Bueno, la cafetera, los viernes de la cafetera. Si dejamos que una hormiga se enfrente a nosotros, todas podrían hacer lo mismo. Esas hormigas, aunque sean unas canijas, nos superan en 100 contra 1. Y si llegasen a esa conclusión, se acabaría nuestra forma de vida. No es cuestión de comida. Lo que importa es mantener a esas hormigas a raya. Por eso vamos a volver. ¿Alguno de vosotros quiere quedarse? Un fragmento de una película de dibujos animados de bichos donde las cigarras deciden rebelarse contra las hormigas porque uno la ha retado y entonces llegan a la conclusión de que, bueno, una igual no es importante, pero si deciden unirse entonces no tienen resistencia posible. Que nos lo había recomendado Emilio Silva, nos dijo, oye, tenéis que poner esto, porque es que Emilio Silva participas en el Teatro del Barrio, en unos cursos que se hacen en el Teatro del Barrio. Sí, los lunes en el Teatro del Barrio hay una cosa que se llama la Universidad del Barrio, que son clases, una especie de universidad popular abierta a quien quiera asistir a ellas. Son lunes alternos, unos se dan clase de lo que llamamos historia provisional de España, porque está por construir o no queremos un relato, digamos, único sobre ese pasado, y los otros son sobre economía política. Son abiertos a la gente a las 7 de la tarde los lunes. Y pusiste este fragmento, porque lo hemos visto en un vídeo de YouTube que han subido con una de tus clases, y pusiste este audio, ¿no? Puse este audio precisamente hace un año por una clase sobre el miedo en la política, ¿no? Y el 23F, en el fondo, bueno, pues ahí el poder siempre utiliza el miedo como herramienta, ¿no? Para ordenar, para generar un determinado orden, ¿no? Siempre en su beneficio. Y este vídeo me parecía, y más en este momento político, ¿no? Muy representativo de bueno, pues como tenemos una élite que ha visto amenazados sus privilegios, ¿no? En un momento de crisis económica y política, y ha salido a defenderlos, ¿no? Bueno, es un buen fichaje Emilio Silva, lo están diciendo en el chat, y en efecto era un buen fichaje. Yo ya te tenía localizado. Te conozco hace muchos años, pues es un excelente periodista, conocido, en fin, y por toda su trayectoria la conocéis perfectamente. Por cierto, quiero hacer un apunte, porque nos escribieron el otro día, y resulta que en el programa de Cristina Cifuentes, cuando la entrevistamos, hubo un comentario de un oyente que hablaba de la dictadura de los aparcamientos y mencionaba concretamente a una empresa, Sagulpa S.A., como concesionaria de aparcamientos privados en los hospitales públicos de Las Palmas de Gran Canaria. Y entonces nos escriben desde la empresa diciendo que ellos no tienen relación con ese aparcamiento. Dice, desde Sagulpa, la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, dice, tenemos venían a cuestionar que los precios fueran... Dice, existe un error en la afirmación, dice, porque nosotros no somos una concesionaria de los aparcamientos privados en los hospitales públicos, somos una empresa 100% municipal, propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y además dice, nosotros desarrollamos nuestra actividad encaminada a la mejora de la movilidad en la ciudad de Las Palmas, gestionamos servicios municipales como la bicicleta pública, 6 aparcamientos públicos en los cuales las tarifas son de 2,50 euros el día completo, tarifas 0,50, en fin. Dice, con dichas tarifas lo que tratamos precisamente de evitar es lo que denominamos el tráfico de agitación, para contribuir a que la ciudad sea más amigable, más sostenible. Bueno, pues si cometimos un error en esa afirmación, queda aclarado, es una empresa 100% municipal, nos decían, y bueno, que entre otros proyectos pues tiene también el de la bicicleta por la zona. Aclarado queda. Y con esto nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda, muchísimas gracias a Luis, a Felipe, a Carlos, a Sergio, que se han incorporado como mecenas, que hacen posible que este proyecto
salga adelante, siga en marcha. Así que de verdad muchísimas gracias a todos los que habéis apostado por haceros mecenas y contribuir a hacerlo sostenible. Es muy importante vuestra ayuda para que pueda seguir adelante este programa. Así que gracias de verdad de corazón. María, Emilio, que paséis un buen fin de semana. Buen fin de semana. ¿Es viernes? Igualmente. Es viernes. Portaos bien, no os portéis mal. Tú también. No, yo siempre me porto bien. Si te dejan dormir. Si me dejas, si no me envían si no te para el sofá. Adiós. Es viernes. Cuidaos mucho. Portaos mal. Que paséis un buen fin de semana a todos. Esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la Resistencia. Y no estás sola allí donde estés. Es que es viernes. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la Resistencia y no estás solo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.